Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos del peligro del comunismo y Jiménez Los Santos. Sí, joder. Sí. Vuelven los grandes a este canal. Vuelve una reacción que el otro día me quedé con ganas de hacer bien porque estábamos en un especial y estuvimos hablando 5 minutillos de este corte, pero a mí me parece mágico. Como ya sabéis, Jiménez Los Santos es uno de esos grandes insultadores de nuestro país, sobre todo ponemotes, que al César lo que es del César, pero que bueno, tiene un pequeño problema con el comunismo. No es amor, es obsesión, es una alteración total de la realidad. Para Jiménez Los Santos, el comunismo sigue siendo el peligro número uno al que se enfrenta a España, si es que alguna vez lo ha sido. Sigue estando en todos los lados donde se mire, que es lo que vamos a analizar hoy junto a él, y todos los males que ha habido en la historia, de antes de los sumerios, son males que se pueden relacionar con el comunismo, ¿vale? Bueno, con historiadores de esta talla, al estilo Pío Moa. ¿De qué nos quejamos en España? Con gente que no tiene absolutamente ningún sesgo ideológico, ni para nada ninguna agenda política a la hora de hablar de historia. Uno se puede quedar muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo. Bueno, este señor, al igual que mucha parte de la derecha de este país, está obsesionada con un fantasma que ya les voy a tranquilizar yo. No existe. Incluso a la gente que ustedes señalaban como comunista, desde Podemos ahora Sánchez, son la gente que se encarga de que no exista nada parecido a un movimiento comunista en España. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Vamos a ver qué tiene que decirnos Jiménez Los Santos, que el otro día subió un extracto a Libertad Digital bajo el título, ojo, esta es buena, ¿eh? Esta os va a gustar. España está más cerca del comunismo de lo que estuvo en el 36. Explosiones. Sí, al parecer estamos igual de cerca hoy del comunismo que en la época de tensión más grande, de lucha de clases en nuestro país. Parece ser que ahora estamos mucho más cerca del comunismo que entonces. Yo, como el señor este de la contaminación, ¿dónde está? Que yo la vea, por favor. Que me digan dónde, voy, me suscribo, mando mi currículum y a ver qué pasa. Yo no sabía que estábamos en la punta de lanza de la revolución mundial, pero bueno, al parecer sí. Vamos a ver por qué, que obviamente es lo más interesante de esto. El comunismo siempre tiene un cerco de propaganda, de propagandistas y de partidos satélites. Bueno, ¿el comunismo tiene esto siempre? No, hay veces que no lo tiene. Por ejemplo, ahora. El comunismo históricamente le echó un pulso al capitalismo y a la burguesía y sí tenía una gran estructura, tenía la Comintern, tenía partidos en cada país, tenía movimientos de masas, revolucionarios. Y hoy en día, de verdad, los únicos ministros que vienen de partidos que se dicen comunistas niegan la mayor, dicen que no son comunistas. Cuando tienen que pactar con la patronal se arrodillan, están de acuerdo con la Unión Europea, con la Agenda 2030, con la conciliación de clases, son la antiagenda comunista. Yo no sé, pero bueno, a ver a qué se refiere, venga. En Polonia era el Partido Campesino. El Partido Campesino era dar una apariencia de pluralidad que como te quisieras ejercer la pluralidad, bueno, por supuesto que te ibas a la cárcel y el campo de concentración y perdías tu trabajo y a tus hijos les pegaban en el colegio, o sea. Como siempre, que no falte un poquito de objetividad para analizar la historia y muy concreto además. ¿En qué momento pasa esto? ¿Con quién a la cabeza? Está hablando de una época de revoluciones mundiales en las que había una colisión de clases que se traducían prácticamente en guerras civiles. O sea, no es lo mismo hablar en esos términos que hablar en unos términos de paz o de consolidación del poder, por ejemplo. No es lo mismo hablar de la guerra civil en España que de la posguerra, que del desarrollismo, que de la transición. No es lo mismo. Pero bueno, Jiménez Los Santos está por encima del bien y del mal. La historia no ha pasado a pesar de él, sino que ha pasado gracias a él. Él crea la historia, ¿vale? Así siempre ha sido así el comunismo. La ley del sí es sí, la ley trans
trans, todo viene de la ley de violencia de género, la ley de memoria democrática de la ETA, que es la ley de memoria histórica de Zapatero, todo es puramente comunista. Vale, yo no sé. Vamos a analizarlo por partes, ¿vale? La ley del solo sigue sí, ¿vale? Que es una ley feminista, que efectivamente sigue la lógica ideológica de la ley de la violencia de género. Se basa todo en teorías anticomunistas, en teorías contra las que combatieron los comunistas. O sea, los comunistas, bueno, hay textos de Clara Zetkin, de Rosa Luxemburgo, de Kollontai, no solo denunciando el carácter burgués y reaccionario del feminismo, sino que además son un reflejo teórico de lo que hacían en la práctica. Luchaban para alejar a las mujeres del feminismo. En la Unión Soviética no había leyes que privilegiaban a las mujeres respecto a los hombres a nivel penal, por ejemplo. Nunca hubo nada así. Y ya que hablas del gran mal y de las dictaduras comunistas del siglo pasado, ¿dónde pasó algo así? Esta gente sigue una visión supremacista que se basa en una visión totalmente maniquea de la historia, idealista, y que, bueno, intenta poner a buenos y a malos, como haces tú, Jiménez Los Santos. La ley de memoria histórica y la ETA, bueno, pues habla de Aznar. ¿Quién sembró los antecedentes para que el independentismo se legitimase, incluso el terrorista, en torno a esta clase de leyes? ¿Con quién negocia Aznar? ¿A qué se refería Aznar cuando hablaba del Movimiento de Liberación Nacional Vasco? No sé, Aznar es comunista también. Sí, la ley de memoria histórica efectivamente hace un juego maniqueo de la historia e intenta vertir mentiras sobre la historia, porque es así. Pero claro, si atendemos a tu objetividad de historiador, la siguiente ley de memoria histórica tendría que basarse en la lucha contra el comunismo en España, desde José Díaz, pasando por Largo Caballero, hasta Aznar, Zapatero, el rey emérito. ¿Quién no es comunista? Yo ya no sé qué ley preferiría, ¿eh? Lo que está claro es que una cosa es intentar revivir el guerracivilismo por oportunismo electoral, que es lo que hace la izquierda hoy en día, y que, por cierto, la derecha también hace, como haces tú. Y otra cosa es identificar esto con el comunismo. En España es España, hemos vivido unas cosas, la izquierda se ha configurado de una manera y la derecha de otra, han cogido sus lugares cómodos cada uno para hacer su propaganda y juegan con la gente engañándole. La verdad nunca sale a la luz y la gente sigue pasándolo mal. Pero decir que eso es comunismo, bueno, poniéndome en el lugar de lo que quiere decir Jiménez Los Santos, intentar manipular la historia a favor tuyo es algo que ha hecho todo el mundo. Todo el mundo, digo, en este país, en la democracia también. Pero, bueno, que es algo históricamente también utilizado por los que luchaban contra el comunismo. O sea, que no es algo propio del comunismo, pero bueno. Sigamos. Bueno, y la ley trans, sí, porque como ya sabéis, en la Unión Soviética tú ibas a un hospital público y decías, oye, me siento mujer, y te decían, ¡ay, otro más! Claro, siéntate en la fila para cambiarte el género y darte subvenciones y todo. Sí, como un médico te diga que eres un hombre y no una mujer, vamos a tener un lío con él, le vamos a enviar al gulag y le vamos a cobrar 150.000 euros de multa. Sí, es puramente comunista. No hay nada más comunista que las teorías de género de Judith Butler, que se cagan encima del desarrollo del materialismo histórico sobre las cuestiones de las relaciones económicas, las relaciones humanas con el medio y las leyes de la evolución, la relación de la propiedad privada del patriarcado. Sí. O sea, Judith Butler es una gran defensora del marxismo y su visión es súper materialista. Y por eso en todas las revoluciones proletarias se abolieron los géneros y se dieron DNIs no binarios a la población proletaria. Sí. Eso es lo que pasó, Jiménez Los Santos. Donde la historia está reglada, proclamada por ley. Por ley. Sí, efectivamente. O sea, intentar reglar la historia, intentar ponerla de tu lugar por oportunismo electoral es algo que ha hecho todos los bandos en este país. Todos. O sea, y a nivel histórico, sobre todo en las convulsiones revolucionarias como en el siglo pasado, obviamente fue algo que utilizó todo el mundo. Se llama política real. O sea, a mí no me parece bien, sobre todo ahora que tenemos otros problemas, otros enemigos y otras cosas de las que hablar, pero bueno, si que vosotros queréis seguir enfrascados en eso, pues bien, allá vosotros. Porque es que la alternativa que ofrece esta derecha rancia, que ni siquiera es la derecha radical, o sea, Jiménez Los Santos, por muy afiladas que sean sus palabras, a él le llaman el proabortista maoísta, y es por algo, ¿vale? O sea, es la derecha moderadita que quiere que el Vox sea la pata derecha del PP, etcétera, ¿vale? No nos confundamos. Entonces, esta gente aún vive en el guerracivilismo porque les da votos y con una visión maniquea de la historia porque les da ventas de libros, supongo.
supongo. Hay una frase célebre en la Unión Soviética, cuando muere Stalin, donde dice el embajador, dice: lo difícil en la Unión Soviética no es predecir el futuro, es el pasado. Predecir el pasado es lo más difícil que hay, porque nunca sabes, el tío que venga va a cambiarlo todo. Mira, ¿sabes? Esto me hace gracia, bueno, no quiero entrar en el meollo, lo he tratado muchas veces. La Unión Soviética, un país amenazado de invasión e invadido, un país en el que habían habido 2 procesos revolucionarios seguidos, una guerra civil de 3-4 años, depende de la región, en el que se estableció una verdadera lucha de clases y a la vez se construyó un Estado que acabó siendo la segunda potencia mundial. Sí, bueno, Jiménez Los Santos cree que debería haberse construido con una asamblea hippie, ¿vale? Y que no debería haber habido ningún tipo de pugna ni de violencia revolucionaria, porque eso pasó por el comunismo, ¿eh? Antes del comunismo no había ni violencia en Rusia. La policía zarista venía, te ponía una multa y te decía: chaval, espabila, y te ayudaban a empezar el nuevo trabajo en la ciudad. Pero al margen de eso, mira, hay una anécdota muy interesante sobre esto. Cuando llegó Khrushchev al poder, efectivamente, cuando dio el golpe de Estado el 20 Congreso y sacó el informe secreto contra Stalin, que por cierto está totalmente desmontado punto por punto por un libro maravilloso de Grover Furr que se llama Khrushchev mintió, podéis ir a verlo. Khrushchev intentó buscar y rebuscar entre los archivos oficiales y de la policía, mandó a gente a propósito a buscar pruebas de que Stalin había asesinado a Kirov, ¿vale? O que había mandado a hacerlo, ¿de acuerdo? No lo consiguió. Y lo mismo ocurrió con otros dirigentes posteriormente. Y muchas de las mentiras que contaron acabaron cayéndose. Sí, efectivamente hubo gente que se aprovechó de esa Rusia construida sobre la revolución y sobre un poder estatal brutal para manipular y poner a la gente de su lugar. Pero aún así tenían que ir con pies de plomo porque la gente no era imbécil. Y había mucha gente a la que tuvieron que engañar y hacerles creer que lo que estaba haciendo, por ejemplo, Khrushchev era una continuación de lo que estaba haciendo Stalin. Y el desmérito a Stalin empieza mucho después. Es más, una de las revueltas más importantes que hay en Rusia hasta ese momento, después de la revolución, es justamente tras la muerte de Stalin en Georgia. Por estas cuestiones. O sea que yo no sé cuánto sabe este hombre de la Unión Soviética, pero bueno, esto que está diciendo él, vuelvo a decirlo, ha pasado en todos los regímenes políticos en los que ha habido un mínimo de poder en pugna, ¿vale? Obviamente en un régimen donde pasa siempre lo mismo, porque no hay capacidad de ningún cambio, pues obviamente nadie cambia nada porque no tienes medios para hacerlo. Nadie se puede poner a inventarse cosas porque ni siquiera tiene medios para hacerlo. Pero bueno, aún así, hoy en día el relato político es muy importante y la derecha populista y la izquierda populista nos han demostrado de que es una de las cosas más importantes. ¿Qué es lo que está pasando en España? Sacar a Franco de la fosa. Pero sacar a Franco de la fosa es una manipulación histórica. Volver a la guerra civil. Esto es el comunismo. Volver a la guerra civil. El guerracivilismo se utiliza por parte de la izquierda. Mucho. Ahora, por parte de la derecha rancia también, una barbaridad. O sea, es que es lo que les da de comer. Es lo que les da de comer, es una dicotomía que la gente entiende, que se identifica por movidas familiares o ideológicas, pero que no se corresponde con la realidad. Cuando tú dices que el comunismo está más cerca que nunca, estás entrando en la visión guerra civilista de España. Estás riéndote de los españoles. Es lo que estás haciendo. El comunismo derrotado por Franco en España. Pero el problema es que eso ha calado de tal manera en la sociedad española. La paguita, no trabajar. Unión Soviética, Constitución de 1936. Quien no trabaja no come. Ya está. O sea, el comunismo luchó activamente contra la cultura de la vagancia y de la dependencia. ¿Conoces el estajanovismo, por ejemplo? ¿Cómo era el sistema de ayudas en la Unión Soviética? Es mentira. Intentar asignar al comunismo la visión parasitaria de la sociedad no solo es de ignorantes, sino que además es de hipócritas, porque los que lo suelen hacer son gente que después defiende a los mayores parásitos de nuestra sociedad. A la gente que no trabaja, que vive de herencias, que se dedica a pagar a otros para que gestionen sus empresas mientras ellos están viviendo la vida, y mientras la gente que más trabaja todos los días y que levanta el país con su trabajo, con su sudor, es la que más maltratada está por el sistema. La que más maltratada está por el sistema. El sistema fiscal actual en España es un sistema fiscal hecho para ricos. Para ricos. Y los comunistas siempre han reivindicado una cosa muy sencilla. A quien trabaja hay que pagarle su trabajo. Y la gente que levanta el país tiene que también
que poder planificar la economía y gestionar el país al margen de los parásitos que dicen estar interesados en el beneficio de todos y que después solo barren para casa. No respetar la propiedad privada, no respetar el esfuerzo, que España está más cerca del comunismo de lo que lo estuvo en el 36. Esto lo dice con toda la tranquilidad del mundo, con toda la tranquilidad del mundo. Y yo lo de la propiedad privada me hace un poco de gracia porque lo que despojó a miles de españoles de su propiedad, por ejemplo, sobre las casas, que eso obviamente es lo que está hablando, o sea, está hablando de ocupas, porque no está hablando de que nadie esté hablando de expropiar cosas. ¿Saben? En los programas de los movimientos de nadie, porque no hay movimientos revolucionarios de nada, nadie pide expropiar cosas. No hay nada allá afuera, en las calles, ni en los partidos, nada. Lo máximo que hacen es seguir liberalizando las cosas o contener un poquito la liberalización y decir que son los mejores. Hemos evitado que el capitalismo haga lo que quiera y mientras tanto el capitalismo haciendo lo que quiere. Fue el capitalismo el que le quitó miles y miles de casas a españoles aquí después de la crisis del 2008. Fue el capitalismo, fue el Estado capitalista el que rescató a los bancos con dinero público. Eso es respetar la propiedad privada, eso es reírse del trabajo de la gente. La propiedad privada está muy blindada en España y cada vez más, y han sido gracias al PSOE y al PP, que se han cargado todos los sectores estratégicos y los han puesto en manos de multinacionales o de estados extranjeros. Eso lo ha hecho el PSOE y el PP, el primero Felipe González, y todos sus colegas que posteriormente tomaron el mando, al igual que los del PP. Todos han colaborado abiertamente en seguir privatizando el país y destruyendo las pocas cosas a las que podíamos aferrarnos para defender nuestra soberanía y el bienestar de nuestra gente. Se ha privatizado todo. La propiedad privada es la bandera de todos los partidos hoy en día. De todos. O sea, Podemos y esta gente ni siquiera habla de expropiar. Solo hablan de crear empresas públicas, que se llaman todas fracaso desde el principio SA. O sea, no hay más. O sea, Macron propuso expropiar empresas eléctricas. Macron, que es la voz de la oligarquía francesa. Aquí ni Podemos hace eso. Imagínese si el comunismo está cerca, señora. Y por supuesto que el régimen que quiere instalar la República esta plurinacional es una confederación de repúblicas socialistas. Sí. Con Soviet Supremo, con Puigdemont a la cabeza, un proletario de los pies a la cabeza, con su Guardia Roja, con sus empresas nacionalizadas. Por eso todos los días las políticas del PSOE profundizan en esto, en seguir socializando los medios de producción, imponiendo los intereses de los trabajadores por delante de todo. Sí, es por lo que se caracteriza el PSOE. Lo pone en su nombre, ¿no? Jiménez Los Santos. Está ahí, tendremos que fiarnos. Con Sánchez, Ternera y Otegi, Cocomocho y el otro. Es decir, el comunismo no es una cosa que pasó. El comunismo es una cosa que pasa. Bueno, spoilers, sí, el comunismo es una cosa que pasó, por desgracia pasó en pasado y que debería seguir pasando, pero no pasa. A ver si... Bueno, es una cosa que pasa. Vale, lo ha dicho él. Así que en el prólogo lo que me hice es repasar. Este es un libro sobre por qué el comunismo se ha convertido en nuestra generación, digo, una religión de sustitución. Y cuento mi vida, que es la que conozco mejor, pero es la de mi generación. Tenía razones. No se ha convertido en una religión de sustitución. El comunismo en su momento se convirtió en una ideología, en una cosmovisión del mundo que supuso una alternativa real para las condiciones de miseria y de explotación que vivían millones y millones de personas. Se convirtió en un movimiento real que alcanzó el poder y eso ilusionó a más gente aún, que se organizó en torno a esta lucha y que alcanzó aún más conquistas. Demostró su potencial político, que puso al capitalismo contra las cuerdas y que tuvo que refugiarse en el fascismo para frenarlo. Eso fue el comunismo. Pues obviamente en toda religión hay ideología y en este caso esta ideología barrió a la religión de muchos sitios. Había una visión científica de la historia, había una visión crítica de la sociedad y a favor de los explotados. Pero bueno, que hay religiones que en ciertos momentos de la historia han cumplido un papel revolucionario o parcialmente sirvieron para hacer ciertas transformaciones sociales. No sé qué tipo de crítica es esta porque, bueno, no sé si es que a Jiménez Los Santos le parecen mal las religiones, eso ya que nos lo conteste él. No, nunca va a ver este vídeo. Venga, hacédselo llegar, maldita sea. Pero bueno, el marxismo fue un ateísmo militante que demostró que los explotados tenían unos intereses objetivos, objetivados en la historia, al margen de la palabra del burgués, del señor o de quien fuese, y de que se podía luchar por ellos. Y que incluso era en beneficio no solo de ellos, de esos explotados, sino de toda la humanidad. De toda la humanidad.
que es el afán, como Venceslao, de ayudar al pobre. Hasta que ves que no solamente no lo ayuda, sino que lo machaca, lo hace más pobre para siempre y además lo mete en la cárcel si se queja. Eso es. Sí, y por eso el nivel de vida de la Unión Soviética creció exponencialmente, el ingesto de calorías, el acceso a universidades, al sistema sanitario. Médicos enviados por la OMS describen cómo ese sistema llegaba hasta el pueblo más alejado, en el que aún había atención sanitaria gratuita para la gente, se les dio instrucción, trabajos de alto nivel, de ingeniería, se puso a gente que venía del campo, de las fábricas, a dirigir empresas y a tomar responsabilidades políticas. La industria cada vez cogió más peso, se ganó una Segunda Guerra Mundial, todo esto esclavizando y empobreciendo a la población a la vez. Es increíble, no sé cómo se puede hacer eso. No sé cómo se puede hacer eso. Y eso es el comunismo, mentira y terror. ¿Qué tenemos con Sánchez? Mentira a todas horas. De verdad. Mira, voy a hacer una reflexión para dejar aquí el vídeo, porque es un poco ridículo. Hay mucha gente que es de derechas o que simplemente está harto y escucha a gente como Jiménez Los Santos. Y yo lo entiendo, porque es una persona crítica con varias cosas de las que no se suelen hablar, ¿no? Cuando habla del comunismo, pues se le va un poco la flapa, pero bueno, pues cada loco con su tema, ¿no? Incluso yo, o sea, cada loco con su tema. A mí lo que me da rabia es que Jiménez Los Santos, igual que mucha gente que está metida en la comunicación política o en la propia política, habla de problemas que existen de verdad. Y con responsables, con nombres y apellidos que están ahí de verdad. Hablo efectivamente de Sánchez, igual que muchos otros. Esos problemas necesitan una solución. La inmigración masiva necesita una solución. Los problemas económicos que siguen cargando las pérdidas de este sistema capitalista en los hombros de los trabajadores, el retroceso en los derechos de los trabajadores, necesitan una solución. No lo digo en plan comunista, lo digo en plan, bueno, los liberales dicen que en base a la escuela austríaca, si liberalizásemos el mercado, los trabajadores vivirían mejor. Bueno, ellos, ¿no? Cada loco con su tema, otra vez, ¿no? Pero hay problemas, incluso problemas que la izquierda ignora y que Jiménez Los Santos sí menciona. Y esos problemas hay que afrontarlos. Si seguimos enfrascados en teorías de la conspiración, entre unos diciendo que viene el fascismo y la ultraderecha, hay que frenar el fascismo y la ultraderecha, madre mía, míralos, son peores que Hitler. Y entre otros diciendo, viene el comunismo, hay que limpiar Madrid de comunismo, Sánchez es comunismo, terror, mentira. O sea, vale, muy bien tu discurso, entiendo que quieres oyentes, pero es que es falso. O sea, la gente sale a la calle y no ve eso. No digo que no vea mentira y que no vea cosas horribles y que su vida no vaya peor, digo que no vea el comunismo y tampoco vea el fascismo. Estamos en una guerra civil sin fascistas y sin comunistas, y sin fusiles y sin nada. Si seguís en este rollo, vais a acabar siendo el loco de las coles, y la gente va a acabar yéndose con las personas que sí hablamos de los problemas de verdad de la gente. Porque yo soy comunista y yo estoy dispuesto a juntarme con quien sea para solucionar los problemas de nuestras fronteras y nuestra soberanía. Los problemas de la industrialización del país, de la pérdida de los sectores estratégicos, de la dependencia del turismo, derivados también de los problemas del campo y de las políticas agrarias europeas, que son asesinas con el campo español y la ganadería. Los problemas con Marruecos, con cualquiera. Voy yo hombro con hombro para defender a España del expansionismo marroquí, del chantaje continuo marroquí, por supuesto. Esos problemas hay que solucionarlos y quitarnos de prejuicios, quitarnos de tonterías y de discursos lacrimógenos, porque encima es que esto es victimista, o sea, es que ya que te vas a poner así, ponte bravo, hombre. Pero el victimismo, con una historia que nadie se cree va a hacer 100 años ya, en una década, 100 años, no va a seguir funcionando. Vais a quedar retratados como la gente que hablaba de una cosa que no existía, de una conspiración que no respondía a nada, mientras todo se iba a la mierda. Hay problemas y hay que resolverlos. Yo como comunista voy a estar ahí, hombro con quien haga falta. Si esta gente quiere seguir como el loco de las coles, allá ellos. Espero que os haya gustado este vídeo, casi media horita, me lo he pasado bien y tenía muchas ganas de hacerlo desde el directo. Gracias a todos por verme y nos vemos en el próximo vídeo.